Desde 1939 hasta 1945, la humanidad ingresó en un nuevo conflicto bélico, más destructivo y generalizado que el de la Primera Guerra Mundial. Una vez comenzada la Segunda Guerra Mundial, en el año 1939, se extendió por gran parte del planeta y provocó la muerte de millones de personas. Previo a la guerra, la posición de la URSS era ciertamente difícil. Después de la conferencia de Múnich, los soviéticos tenían la certidumbre de que Francia y Gran Bretaña consentirían el expansionismo alemán, por lo cual tantearon la posibilidad de un acuerdo con los nazis. En agosto de 1939 se firmó el pacto Molotov-Ribbentrop, llamado así por los apellidos de los cancilleres de la URSS y Alemania, respectivamente, en el que ambos gobiernos se comprometían a mantener la neutralidad si uno de sus países se viese envuelto en una guerra. Además, un protocolo secreto acordaba el reparto de Polonia, país sobre el cual ambos tenían ambiciones territoriales. Gracias a este pacto, Hitler pudo avanzar sobre Polonia sin que se generara un frente militar en el este. El 1 de septiembre de 1939, los alemanes invadieron Polonia, dándole inicio a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo una conformación de bandos, el bando del Eje, conformado por Japón, Alemania e Italia, y el bando de los aliados, conformado por Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la URSS. Cabe aclarar que estos dos últimos se incorporaron en 1941. La Segunda Guerra tuvo varias etapas. La primera, de 1939 a 1941, favorable a las potencias del Eje y con escenario principalmente en Europa. La segunda, entre 1942 y 1943, estuvo marcada por la mundialización del conflicto a partir del ingreso de Estados Unidos y la URSS y de la conformación de dos bandos contrapuestos en lucha en casi todo el planeta. Y la tercera, de 1943 a 1945, correspondiente a las victorias militares de los aliados que culminaron con la derrota total de las fuerzas encabezadas por Alemania. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto único tanto por su escala como por su extensión geográfica. Todos los países, tanto los aliados como los del eje, consideraban que debía presentarse batalla en tierra, mar y aire. Para ello se utilizaron todos los medios que el desarrollo tecnológico había dejado a disposición. Cabe aclarar que ninguna región del mundo quedó afuera del conflicto. Pero el hecho más dramático fue que los estados que estaban liderados por gobiernos fascistas, comunistas o democráticos compartían la visión de que la guerra tenía que ser total, es decir, que la derrota del adversario no se limitaba a destruir la capacidad combativa del enemigo en el campo de batalla, sino que tenía que afectar la moral de la población civil y su voluntad para proseguir la guerra. También, la tecnología y la industria al servicio de la guerra se constituyeron en un elemento central. Cada estado buscó el apoyo de su población mediante la propaganda y la censura en los momentos adversos, pero promoviendo, de acuerdo con los casos, la colaboración entre los pueblos de los países ocupados o reprimiendo la resistencia de quienes no se sometían. Pocos días después de la invasión alemana, en septiembre de 1939, el Estado polaco desapareció como tal. Los territorios del oeste de Polonia se incorporaron al Reich y el resto quedó bajo administración de los nazis. Los soviéticos, amparados por su tratado secreto con los nazis, ocuparon los territorios polacos lindantes hacia el este. Poco después, la URSS instaló efectivos militares en el Báltico y Finlandia y ocupó ese país a fines de 1939. En los meses siguientes, la Unión Soviética incorporó a su territorio las tres repúblicas bálticas, Letonia, Lituania y Estonia, y parte de Rumania. Para Hitler, el enfrentamiento decisivo era la lucha contra los bolcheviques. No solo constituía un enfrentamiento ideológico con la URSS, sino también una lucha por recursos. Hitler pensaba que si Alemania le arrebataba a la URSS los recursos del sur, los soviéticos no podrían seguir peleando, mientras que el Tercer Reich se volvería prácticamente invencible. Por esto, en diciembre de 1940, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, que atravesó la frontera soviética y tomó Moscú, Leningrado y la región industrial del sur. Hitler pensaba vencer a la Unión Soviética en 4 meses, y la mayoría de los observadores contemporáneos opinaban que la URSS no podría resistir. En unas semanas, las fuerzas soviéticas perdieron 2 millones de hombres y 5.000 aviones, y superaron las pérdidas de toda la Primera Guerra Mundial.
En diciembre de ese mismo año, los alemanes ya se habían apoderado de la mitad de la producción de acero y carbón soviético. Este hecho fue clave para que la Unión Soviética se armara más fuerte y esté preparada para lo que se vendría después. En octubre de 1941, Hitler anunció a una multitud entusiasmada que la Unión Soviética estaba pronta a ser destruida. En diciembre de ese año, el máximo responsable militar soviético, Georgy Zhukov, organizó la defensa apoyada por nuevas tropas procedentes de las provincias orientales. Se establecieron dos líneas defensivas a lo largo de más de 1.500 kilómetros de territorio soviético, que infligieron a los alemanes sus primeros reveses. A esto le siguió la contraofensiva soviética que atrapó a 200.000 soldados alemanes que finalmente se rindieron el 31 de enero de 1943, y el Ejército Rojo soviético inició la reconquista de los territorios arrebatados por los alemanes. Para comprender la exitosa resistencia soviética, es necesario señalar la recuperación industrial de la URSS. La defensa ante la invasión involucró el traslado masivo del grueso de la producción industrial hacia el este, se optimizó la tecnología y el entrenamiento y se conformó una estructura de mandos más ordenada. Asimismo, se reorganizaron las fuerzas mecanizadas y aéreas a imitación de lo que habían hecho los alemanes. Las fuerzas soviéticas dejaron de ser aquellas tropas mal preparadas de 1941 y eso les permitió revertir el cauce de la guerra. La Segunda Guerra Mundial continuaba en Asia. En el Océano Pacífico, el despliegue de la maquinaria bélica estadounidense fue determinante para derrotar a Japón. Estados Unidos llegó a territorio japonés y arrojó el 6 de agosto de 1945 una bomba atómica en la ciudad de Hiroshima, devastándola con la intención de forzar la decisión japonesa. 2 días después, la URSS le declaró en forma simbólica la guerra a Japón e invadió Manchuria y parte de Corea. El 9 de agosto, Estados Unidos arroja una segunda bomba atómica, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki, lo que precipitó la rendición japonesa dándole fin a la guerra.